El día de hoy vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, una patología muy preguntada y que van a ver que con algo de práctica van a poder dominar y los va a ayudar, de hecho, a sacar muchísimos puntos gratis en sus exámenes de carrera, en sus exámenes de titulación o en cualquier examen. Hoy les traigo 3 pasos para nunca equivocarnos en alguna pregunta de enfermedad inflamatoria intestinal. El primer paso que vamos a ver es comparar la colitis ulcerativa con la enfermedad de Crohn. Para eso les traje la mejor mnemotecnia de la historia. El segundo paso es ver asociaciones, medicamentos y efectos adversos más preguntados. Y el tercer paso es hacer preguntas de examen juntos para sacar puntos, puntos, puntos. Si este es su primer video, bienvenidos a Patologías, un espacio del Internet dedicado a mejorar su rendimiento en sus exámenes de la carrera, en sus exámenes de titulación, el USMLE y en todos los exámenes médicos que presenten. Recuerden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y quédense hasta el final porque les enseño cómo obtener el PDF con las notas de la clase y la presentación de la clase. Así que sin más preámbulo, empecemos. Bien, nuestro primer paso entonces es comparar la colitis ulcerativa con la enfermedad de Crohn. Para recordar las características claves de cada una, vamos a utilizar la mnemotecnia Pumba. Sí, Pumba como el personaje del Rey León. Pumba significa pared, ubicación, manifestaciones, biopsia y apariencia. Vamos a aplicar entonces el Pumba a ambas enfermedades en las siguientes diapositivas y van a ver cómo cada una tiene sus características diferenciadoras entre sí. Empecemos entonces con la colitis ulcerativa. En cuanto a la pared, para la colitis ulcerativa únicamente está involucrada la mucosa y la submucosa. Fíjense que aquí abajo a la izquierda les traigo una foto de la mucosa y la submucosa afectadas en la endoscopía y a la derecha les traigo el resultado de una colectomía total secundaria a esta reacción inflamatoria. En cuanto a U, de ubicación, la colitis ulcerativa inicia y siempre involucra el recto y puede extenderse proximalmente de forma continua hacia el ciego. Es muy importante recordar que la colitis ulcerativa es continua, ¿ok? A diferencia de la enfermedad de Crohn, que es discontinua. En la mayoría de los casos para la colitis ulcerativa, solamente el colon está afectado. En cuanto a M de manifestaciones, la colitis ulcerativa puede manifestarse como dolor en cuadrante inferior izquierdo, diarrea sanguinolenta, sangre en el tracto rectal y dependiendo de la severidad de este sangrado puede haber taquicardia o hipotensión ortostática. Para la B de biopsia, en la colitis ulcerativa vamos a encontrar abscesos neutrofílicos en las criptas. Fíjense la diapositiva o la imagen que les traigo abajo a la derecha, donde vemos una infiltración neutrofílica en esa cripta intestinal que está justo en ese corte. Y para la A de apariencia, en la colitis ulcerativa, el colon adapta una apariencia de colon en tubo de plomo. Fíjense que abajo a la derecha se ve liso, sin austras, por eso de ahí viene la analogía con los tubos de plomo. Entonces así terminamos nuestro PUMBA o nuestra mnemotecnia para la colitis ulcerativa. Vamos ahora con la enfermedad de Crohn. En la P de pared, en la enfermedad de Crohn, la inflamación es transmural. Esto quiere decir que toda la pared del colon está afectada. Compárenlo con la colitis ulcerativa, donde dijimos que solo era la mucosa y la submucosa. Esta afectación transmural es importante porque por esto mismo pueden causarse fístulas con órganos adyacentes. Y de hecho, en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, en cualquier pregunta que ustedes vean que haya la palabra fístula, la respuesta correcta va a ser enfermedad de Crohn. Luego vamos con la U de ubicación. La enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerativa, puede estar de la boca al ano con lesiones discontinuas. El ilio terminal es el sitio más comúnmente afectado y de hecho el recto es el menos común. Es importante, nuevamente, en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, si ustedes ven afectación oral, la respuesta correcta va a ser Crohn. Con la M de manifestaciones tenemos también algunos cambios. Fíjense que aquí hay dolor abdominal, diarrea acuosa, fístulas, fisuras perianales, fiebre, mala absorción intestinal. Aquí no hay sangrado por ningún lugar. Y quiero hacer un inciso en el punto de la malabsorción intestinal porque esta malabsorción puede llevar a patologías como la osteomalacia debido a una disminución en la absorción de vitamina D y a litiasis renal por cálculos de oxalato. Esto ocurre porque se absorben menos grasas en el intestino delgado. Estas grasas llegan al colon y se depositan con el calcio, generando así más oxalato libre para ser absorbido y crear cálculos renales. Tenemos la biopsia, donde vamos a ver granulomas. Este es el hallazgo histopatológico característico de la enfermedad de Crohn. De hecho, en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, si ustedes ven granulomas o granulomas no caseificantes, la respuesta correcta va a ser enfermedad de Crohn.
Para la apariencia, la enfermedad de Crohn tiene una mucosa en empedrado o el cobblestone mucosa. Esto ocurre por lesiones discontinuas que suelen estar en etapas diferentes de cicatrización o de inflamación. Esto no solamente va a causar esta apariencia que vemos como el empedrado, que ya vamos a ver más a profundidad, sino que además va a generar una estrechez en el lumen intestinal. Les traigo aquí algunas imágenes para consolidar lo que hablamos. Fíjense, a la izquierda tenemos la apariencia de la pared intestinal en la enfermedad de Crohn. Fíjense cómo toda la pared está afectada y cómo hay una estrechez aquí en la pared, a diferencia de un intestino sano. La imagen del medio podemos ver cómo son lesiones discontinuas que van por todo el tracto digestivo, a diferencia de la colitis ulcerativa, donde veíamos al recto afectado de forma continua. Y en la imagen de la derecha, fíjense que tenemos esta mucosa en empedrado, como piedritas decorativas. Esto viene, como les explicaba, por lesiones que se encuentran en diferentes etapas de cicatrización o de inflamación y crean esta textura en la pared del colon. Aquí en el medio podemos ver cómo es el empedrado en la vida real. Fíjense que puede existir alguna similitud con las lesiones que vemos en el colon. Y a la derecha, una foto de la histología muy importante y que tienen que recordar a partir del día de hoy, que es el granuloma. En este caso, estamos viendo un granuloma no caseificante, pero en otras patologías como la tuberculosis vamos a ver granulomas caseificantes. Lo que quiero que fijen el día de hoy es que así se ve una lámina de un granuloma para cuando se las muestren en el examen. Aquí les tengo un recuadro que resume básicamente el PUMBA de ambas enfermedades en un solo lugar. Este recuadro me parece muy poderoso y muy provechoso si lo estudian ustedes en su casa, y para eso recuerden que pueden ir a patologías.com para descargar este material de la clase, no solamente las notas, sino la presentación que estamos viendo, y así poderlo repasar con calma y estudiarlo. Así que no olviden visitar patologías.com, unirse a la lista de email, ver las presentaciones. Vamos ahora a pasar a nuestro segundo paso. En el segundo paso vamos a ver asociaciones, medicamentos y efectos adversos más frecuentemente preguntados. Primero me gustaría hablar de algunas generalidades y mandamientos claves para las enfermedades que tenemos que recordar. Lo primero es que la enfermedad inflamatoria intestinal ocurre con mayor frecuencia en la adolescencia y los primeros 20 años de vida, sin embargo puede aparecer en cualquier momento. Es más común en judíos askenazíes y personas blancas. Recuerden que la enfermedad de Crohn va de la boca al ano en lesiones discontinuas, mientras que la colitis ulcerativa siempre incluye el recto en lesiones continuas. La enfermedad de Crohn afecta toda la pared, mientras que la colitis ulcerativa solo la mucosa y la submucosa. Recuerden, ulcerativa mucosa. Se requiere obligatoriamente una biopsia para el diagnóstico. Este es el gold estándar. Hay que ver qué está ocurriendo con una endoscopia y tomar una muestra de ese tejido para ver una lámina histológica. Y ambas aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Sin embargo, más la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn. De hecho, a partir del 8º año, desde el diagnóstico de colitis ulcerativa, hay que empezar con colonoscopias anuales. Veamos entonces algunas manifestaciones extraintestinales muy importantes. Quiero primero que presten atención a las imágenes que están en pantalla. La primera a la izquierda es la uveitis, básicamente cualquier paciente que tenga una historia que suene como enfermedad inflamatoria intestinal y les muestren esta imagen, la respuesta correcta es enfermedad inflamatoria intestinal. Luego tenemos la imagen del medio, donde vemos el eritema nodoso. Fíjense que son esas lesiones eritematosas circulares normalmente mostradas en miembros inferiores. Estas están altamente relacionadas con la enfermedad de Crohn. ¿Pueden ocurrir en ambas enfermedades? Sí. Sin embargo, es más común en la enfermedad de Crohn. Y luego tenemos una foto a la derecha del pioderma gangrenoso. Esta también puede ocurrir en ambas enfermedades y no hay necesariamente una relación más estrecha con una que con la otra. Simplemente tengan la imagen en la cabeza y sepan que existe esta asociación. Hay una enfermedad para la cual no hay una imagen, pero es muy importante que recuerden, que es la colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria está estrechamente relacionada con la colitis ulcerativa. Vamos a hablar de ella en otro video. Sin embargo, quiero que recuerden a partir del día de hoy que colangitis esclerosante primaria está relacionada con colitis ulcerativa. Para el diagnóstico de estas patologías necesitamos, uno, estudiar la diarrea y hacer una hematología completa. En cuanto al estudio de la diarrea, lo primero que queremos hacer es un coprocultivo para patógenos comunes, como el Clostridium, la Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia y Escherichia coli. Aquí vamos a buscar además parásitos y huevos y el antígeno de Giardia, y vamos a solicitar leucocitos fecales que pueden estar presentes en la enfermedad inflamatoria intestinal y en otras patologías también. Es importante memorizar que si queremos hacer un diagnóstico definitivo o si el enunciado nos pregunta
¿Cuál es la forma adecuada de hacer un diagnóstico definitivo? La respuesta necesariamente es colonoscopia más biopsia. Para ambas enfermedades siempre hay dos opciones de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Vamos a ver cada una. En la colitis ulcerativa, las opciones de tratamiento médico son uno, la mesalamina o la sulfasalacina. Este es el tratamiento de mantenimiento y de hecho es la primera opción para manejar la enfermedad leve o moderada. La mesalamina es un análogo de la aspirina y la sulfasalacina es un supresor del factor de necrosis tumoral. El segundo paso son los corticoides orales. Estos son utilizados cuando no hay respuesta a los anteriores y en el contexto de una crisis aguda. Una vez que se logre controlar la enfermedad y hay una respuesta médica adecuada, recuérdense que los corticoides orales no pueden dejarse a permanencia, se tienen que ir titulando hasta terminar el tratamiento completamente. Esto normalmente toma unas 2 a 4 semanas. El tercer paso son los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el infliximab, el adalimumab y las tiopurinas, como la mercaptopurina y la azatioprina. Esta ya es terapia biológica y esta se utiliza en pacientes que no respondan a tratamiento con corticoides o con enfermedad severa. Las opciones de tratamiento quirúrgico son principalmente la colectomía total, como la foto que vimos antes. Esta es usualmente curativa, al contrario de la enfermedad de Crohn que ya vamos a ver. El tratamiento quirúrgico en la colitis ulcerativa está indicado en la enfermedad severa, que es refractaria a terapia médica, en los casos de megacolon tóxico, donde hay riesgo de perforación, los casos de obstrucción o la hemorragia severa. Nuevamente recordemos, siempre hay dos opciones de tratamiento para ambas, médico o quirúrgico. La enfermedad de Crohn, en cuanto a las opciones de tratamiento médico, tenemos los corticoides sistémicos, como la prednisona. Esta es la terapia inicial para los pacientes de bajo riesgo. Una vez que los pacientes mejoren, hay que disminuir la dosis gradualmente. En caso de que no se pueda remover el tratamiento, hay que considerar inmunosupresión o algún agente biológico. La terapia biológica, aquí tenemos a los inhibidores del factor de necrosis tumoral, nuevamente el infliximab y el adalimumab. Estos son utilizados como monoterapia o en combinación con inmunomoduladores como la mercaptopurina, la acetoprina o el metrotexate, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Si no obtenemos respuesta con este tratamiento médico, nuestra siguiente opción es el tratamiento quirúrgico. Aquí, en vez de una colectomía total, estamos pensando en una resección segmentaria de las partes afectadas del tracto digestivo. En la enfermedad de Crohn, 50% de los pacientes tienen recurrencia endoscópica al primer año. Entonces, fíjense que a diferencia de la colitis ulcerativa, que era curativa, el tratamiento quirúrgico, aquí ocurre recurrencia del primer año en el 50% de los casos. Este está indicado en enfermedad severa, que es refractaria a terapia médica, y en fístulas, ya sean vesicorrectales o vaginorrectales, obstrucciones, perforaciones o abscesos. Las fístulas vesicorrectales o vaginorrectales son muy importantes y muy frecuentemente preguntadas. Recuérdense que pueden aparecer en los enunciados como esta persona que está orinando gas o heces y tiene itus recurrentes. Algunos efectos adversos que me parece que vale la pena nombrar porque son frecuentemente preguntados es, bueno, primero, que la mesalamina o los análogos de la aspirina no tienen efectos adversos relevantes. El infliximab y otros inhibidores del TNF pueden causar anemia hasta en el 10% de los casos y por eso siempre que iniciemos tratamiento con ellos al mes tenemos que hacer un hemograma control y además de eso pueden causar la reactivación de la tuberculosis. Por ende, antes de iniciar tratamiento con ellos, debemos hacer un PPD para descartar que haya enfermedad latente. La azatioprina también es utilizada posterior al trasplante hepático. Algunos efectos adversos importantes comunes son la pancitopenia, la hepatotoxicidad y la pancreatitis, con énfasis en la pancitopenia que suele ser el más preguntado. La sulfasalacina puede causar hepatotoxicidad, anemia hemolítica, estomatitis y una que le encanta a los exámenes es la neutropenia medicamentosa. Hay otros medicamentos como específicamente los antitiroideos que causan este efecto adverso. Este efecto adverso es muy preguntado en los exámenes. Una pregunta clásica o común es un paciente que inicia terapia con infliximab y luego aparece con un rash eritematoso vesicular. En ese caso, la respuesta correcta es una reactivación del virus de la varicela zoster y hay que tratar con valaciclovir. Vamos entonces con nuestro tercer paso, donde vamos a hacer preguntas de examen y vamos a ganar puntos, puntos, puntos. Vamos entonces con esta primera pregunta. Tenemos un hombre de 35 años que acude a consulta por dolor abdominal intermitente y episodios recurrentes de diarrea con sangre durante los últimos 4 meses. El examen de heces resulta positivo para sangre oculta. Los cultivos de heces no muestran crecimientos de microorganismos patógenos.
Se realiza una colonoscopía con biopsia de la mucosa colónica. La microscopía de la muestra de tejido revela granulomas no caseificantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Pausen el video, les doy un momento para responder. Bien, la respuesta correcta aquí es la enfermedad de Crohn. No olviden, granulomas no caseificantes en conjunto con diarrea con sangre. El enunciado es claro. Recuerden la foto abajo a la derecha del granuloma. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos una mujer de 30 años con antecedente de colitis ulcerosa que acude a urgencias por fiebre, distensión abdominal y diarrea sanguinolenta grave. Los signos vitales son 38,7 grados centígrados de temperatura, una frecuencia cardíaca de 115 y una presión arterial de 90/65. En la exploración física presenta abdomen con dolor difuso y defensa muscular. Los estudios de laboratorios muestran leucocitosis. La radiografía abdominal revela una dilatación colónica mayor de 6 centímetros. Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta acá es megacolon tóxico. Recuérdense que en el contexto de colitis ulcerativa, una de las indicaciones para el tratamiento quirúrgico y la colectomía total es precisamente el megacolon tóxico por el alto riesgo de perforación. Vamos con esta pregunta. Tenemos un niño de 12 años con diagnóstico de enfermedad de Crohn que es llevado a consulta por fiebre y leucopenia de 2 semanas de evolución. Recibe sulfasalacina y prednisona como tratamiento. Se encuentra en el percentil 50 para estatura y 10 para peso. Los signos vitales son normales. Al examen vemos un pequeño pliegue cutáneo perianal de 7 milímetros, sensibilidad abdominal leve. En los laboratorios un hematocrito de 35%, unos leucocitos de 1000, plaquetas de 200.000 y un P-ANCA negativo. ¿Cuál es la causa más probable de estas alteraciones laboratoriales? Pausa en el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta acá es un efecto adverso de la sulfasalacina. No olviden, la sulfasalacina puede causar hepatotoxicidad, anemia hemolítica, estomatitis y la más preguntada, neutropenia medicamentosa. Vamos con esta siguiente pregunta. Tenemos una mujer de 26 años que acude a consulta por dolor abdominal intermitente que ha sufrido durante varios años. El dolor es tipo cólico, sin irradiación, intensidad 6 de 10 y está asociado a episodios de diarrea fluctuante sin sangre. Niega náuseas, vómito, constipación, frecuencia urinaria, disuria o síntomas vaginales. Su último periodo menstrual fue hace 2 semanas. No fuma, no consume alcohol, signos vitales 37 de temperatura, presión arterial 115/70, pulso de 90. Al examen físico tenemos un abdomen doloroso, sin defensa ni rebote y se observa una fístula con drenaje cerca del coxis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pausen el video, les dejo unos segundos para responder. La respuesta correcta en este caso es enfermedad de Crohn. Recuérdense, fístula con drenaje cerca del coxis, fístula en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, la respuesta correcta va a ser enfermedad de Crohn. Y aquí les traigo nuevamente en nuestro PUMBA de la enfermedad de Crohn, recuérdense que para la P de pared la inflamación es transmural y esto puede generar estas fístulas de las que estamos hablando. Vamos con esta pregunta. Tenemos un hombre de 52 años que consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución de diarrea con sangre y moco. Durante este periodo ha presentado urgencia fecal y dolor leve con los movimientos intestinales. El paciente tiene hipotiroidismo tratado con levotiroxina, signos vitales dentro de límites normales. El abdomen es blando, depresible, no doloroso, sin masas y con ruidos hidroaéreos normales. El análisis de sangre oculta en heces es positivo. Los cultivos y pruebas para Clostridium, parásitos y huevos son negativos. La colonoscopía muestra una mucosa rectal y sigmoidea continua, friable, eritematosa en una extensión de 30 centímetros sin pólipos ni masas. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado en el manejo de este paciente? Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta acá es terapia con mesalamina. Estamos en el contexto de una colitis ulcerativa y recuerden que el primer paso en el tratamiento de la colitis ulcerativa es la terapia con mesalamina. Vamos con esta siguiente pregunta. Un hombre de 40 años con colitis ulcerosa diagnosticada hace 8 años acude a consulta por empeoramiento de síntomas. Él presenta 7 a 8 deposiciones diarias con sangre, dolor abdominal tipo cólico y fatiga progresiva. Los laboratorios muestran una hemoglobina de 10,2, ferritina baja. Ha recibido tratamiento con mesalamina oral y ha requerido ciclos de esteroides en los últimos 2 años por exacerbaciones frecuentes. La colonoscopía revela una mucosa con aspecto irregular, friable y áreas con pseudopólipos. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de este paciente? Pausen el video, les doy unos segundos para responder.
Bien, la respuesta correcta es añadir azatioprina al tratamiento. Recuérdense que vimos los pasos de tratamiento. El siguiente paso en este paciente sería añadir algún tipo de terapia biológica. Vamos con la siguiente pregunta de examen. Una mujer de 48 años con antecedente de colitis ulcerosa de 12 años de evolución acude para colonoscopía de vigilancia. Actualmente está sintomática y en remisión bajo tratamiento con terapia biológica. La colonoscopía revela zonas de atrofia mucosa y una lesión plana con bordes irregulares de 1,5 centímetros en el colon transverso. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de este paciente? Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta acá es realizar biopsia y considerar colectomía si hay displasia de alto grado. Recuerden que existe una muy importante relación entre la colitis ulcerativa y el diagnóstico de cáncer colorectal, y a partir del octavo año del diagnóstico, el paciente debe necesariamente iniciar colonoscopías anuales. Vamos con esta siguiente pregunta. Tenemos un hombre de 21 años que es diagnosticado con colitis ulcerosa tras acudir a consulta por pérdida de peso, diarrea sanguinolenta y dolor abdominal tipo cólico. Se inicia tratamiento con mesalamina, mostrando buena respuesta clínica, y durante la consulta de seguimiento, el paciente pregunta sobre posibles manifestaciones extraintestinales asociadas a su enfermedad. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones puede asociarse a la colitis ulcerosa independientemente de la actividad de la enfermedad? Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta acá es la colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria en el mundo de manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal es una que no está en relación directa con la actividad de la enfermedad. Es decir, la enfermedad puede ser leve o casi asintomática y aún así presentarse la colangitis esclerosante primaria. Esto a diferencia de las otras manifestaciones extraintestinales que sí dependen de la severidad o de la actividad de la enfermedad que estemos hablando. Con esto terminamos nuestro video de enfermedad inflamatoria intestinal. Espero que les saquen provecho y que les haya gustado. Recuerden ir a patologías.com y descargar la presentación en el link de la descripción. Los links de la bibliografía que utilizamos para este video están en la descripción y de hecho nos ayudan un montón si van y los revisan y alguno de ustedes quiere llevar alguno de esos libros. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video, únanse a nuestra lista de correos y muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en un siguiente video.